Escuchen, muchos de nosotros creemos que Dios nos bendice por lo que hacemos, porque hacemos cosas buenas o nos portamos bien. Mucha gente se esfuerza o piensa en ser buen cristiano para ser bendecido, y que con lo que haga las puertas se van a abrir y las cosas se van a dar. Y eso es mentira. Es mentira porque Dios es claro cuando dice que cuando meditamos en su palabra día y noche y obedecemos, todo lo que hagamos nos saldrá bien y prosperaremos en todos nuestros caminos. Personalmente, para mí es fácil detectar las deficiencias, las carencias en mi vida, o cuando las cosas están saliendo mal. ¿Por qué? Porque no pienso orar más de lo que oro, sino que examino mi corazón y veo cuántos principios de la palabra de Dios estoy incumpliendo, o estoy desobedeciendo o descuidando. Porque en esta vida lo que bendice es la palabra de Dios. El mundo fue creado por la palabra, bajo el diseño que la palabra mueve al mundo y que la palabra sostiene al mundo. Y eso le da una característica a Dios. Su palabra es su voluntad. Y esa voluntad, la voluntad de Dios, es soberana y perfecta. Soberana y perfecta. Rápido, cuando hablamos de soberanía de Dios, la soberanía de Dios define su buena autoridad, y además de que es buena, es suprema. Suprema significa que no hay una autoridad por encima de él. Es una autoridad buena, pero suprema. Y cuando habla de que es una autoridad, tiene autoridad sobre todas las cosas de la vida, sobre todas las circunstancias de la vida, y ella es la que te bendice. Además que esa autoridad soberana tiene un poder ilimitado, porque lo imposible para nosotros es posible para Dios. Pero es un poder ilimitado, pero es un buen poder. Y controla la creación, tiene control absoluto sobre el tiempo y sobre las acciones humanas. Acciones humanas, el hombre planifica, dice Proverbio, pero Dios tiene la última palabra. Y a veces es más fácil utilizar esa soberanía para decirle a Dios: Señor, hago esto o aquello, o espero. Pero como somos unos desesperados, no esperamos a que Dios nos diga algo así. Y verbalmente o mentalmente le decimos a Dios: Señor, muéstrame, guíame. Pero con las acciones decimos: esperé demasiado. 2 segundos, no me respondiste. Te pregunté y no me respondiste. ¿Sí? Y tomamos decisiones por encima de esa voluntad que es soberana. Y cuando hablamos que la voluntad de Dios es soberana, no es obligante, es voluntaria, pero no es vengativa. De hecho, creo firmemente que cuando la Biblia en Romanos dice que de Dios es la venganza, Él quiere que le dejemos la venganza a Él, porque Él no actúa como nosotros. Sigue diciendo en cuanto a esa soberanía de Dios, en cuanto a su voluntad, que Él es dueño de todo y que no depende de nadie. Y por tanto, como no depende de nadie, ninguno de nosotros puede influenciar en que Él cambie o no su voluntad. Sí, actúa según su propia voluntad, con propósito, con buen propósito. Y todo sucede de acuerdo a su diseño. ¿Y por qué estoy enfatizando? Bueno, porque todo lo que Dios piensa, habla y hace es bueno para nosotros. Y nada más de saber que es bueno todo lo que Dios piensa y hace para nosotros, debe ser un gran interés en que nosotros busquemos esa buena voluntad. Porque la buena voluntad de Dios va a sacar de nuestros corazones y nuestra mente cualquier cosa que origina o que ocasiona tristeza, llanto y dolor. Y cualquier cosa es, por ejemplo, la impaciencia de tener algo rápido.
Si usted necesita reparar algo, lo quiere reparar rápido. Todo lo que usted necesita, usted lo quiere rápido. Y eso no desarrolla paciencia. Soberanía es sinónimo de dominio total. El buen dominio total. Soberanía, sinónimo a la buena autoridad máxima. Y providencia. ¿Qué es la divina providencia? Que Él es soberano para manifestar la bendición. Él promete bendición, pero una cosa es la promesa y otra cosa es la manifestación. Pero la gran pregunta es sobre quiénes la da. Segundo punto, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa? Plena, íntegra y santa. Plena, íntegra y santa. O sea, satisface. Muchos de nosotros estamos insatisfechos en la vida porque buscamos cosas para nuestro bienestar, pero según el conocimiento humano, según la mentalidad humana. Nos criaron que si tenemos dinero podemos comprar lo que sea, pero eso es mentira. Si tenemos una casa propia, una casa grande, pero eso es mentira. Para una persona joven que tiene 5 hijos, 7 hijos, una casa grande es una bendición. Pero cuando esa persona es anciana, que los hijos se han ido, se han casado, le queda la casa grande y le queda grande para limpiarla, para mantenerla y termina la casa en decadencia. Sí. En fin, entiendo de la vida que todo depende del momento y de la utilidad de lo que se tiene en la mano. Y necesitamos la sabiduría para que todo aquello que tenemos en la mano, para qué nos es útil o si nos es inútil. Porque lo que nos es inútil no produce nada. Estanca, se llena de mojos, se oxida y termina dañándose. Y por eso es que nosotros tenemos que procurar salir de aquello que no nos es útil y buscar lo útil y quedarnos con lo útil. Porque lo que no es útil es inútil, así sea algo nuevo y bueno. ¿Ve? Lo que no es útil es inútil. Les voy a poner un ejemplo. Si usted calza 40 y le regalan un zapato nuevo 39, es inútil que usted trate de meter sus pies de 40 en los zapatos nuevos de 39. Y usted puede guardar los zapatos y los zapatos le gustaron y bonitos los zapatos y lo vas a regalar, no, lo vas a vender, no. Déjamelo ahí. ¿Y para qué? Es inútil tener un zapato de una medida menos, así el zapato sea nuevo o bueno. Un ejemplo que le puedo dar. Y tenemos que a veces revisar, por ejemplo, en las cajas de herramientas que tenemos los hombres, los que tenemos, ¿cuántas herramientas inútiles tenemos? ¿Cuántas herramientas inútiles tenemos? Algún día la usaré. Algún día lo uso. Entonces, debemos de buscar sacar todo el provecho a las cosas útiles que tenemos. Dios a tu vida quiere sacarle el máximo de provecho a tu vida para tu propio bienestar. Y Dios no pierde el tiempo en cosas inútiles contigo.
Y a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talento y nos ha dado propósito. Pero lo mayor que nos ha dado es su palabra. Porque lo que te prospera, te bendice, te fortalece, te alienta, es su palabra. Porque esa palabra es su voluntad y esa palabra es soberana, nada por encima de ella. Nadie la puede pisotear. Y es perfecta. En Salmo 18:30 dice, Dios habla hoy, el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. O sea, como es perfecto, es digno de confianza. ¿Saben cuándo demostramos a Dios que no valoramos que su palabra es perfecta? Cuando la desobedecemos, cuando no la tomamos en cuenta, cuando no nos detenemos. Tengo que tener en la vida logros, alcances y todo lo demás. Y conozco personas que tienen 20, 30, 40 años tratando de lograr algo y todavía están insatisfechos, vacíos, carentes, desorientados. ¿Por qué? Porque no han logrado tener lo que han querido tener. Y lo más seguro es que no lo han podido tener porque lo que buscan tener no es la voluntad de lo que Dios quiere para ellos. Y el secretito de esto es, revélame tu voluntad. Abraham se la dijo a los 75 años. ¿Sabes lo que es esperar 75 años para que Dios te diga, vas a ser padre de multitud? Casado con una mujer estéril. Una emoción, Dios me habló, Dios me habló. Fino, pero tuvo que esperar 25 años. 25 años donde la mujer se burló, donde perdió el habla, donde... ¿Por qué? Porque simplemente ella quería ser madre. Y ojo, ella no quería ser madre por ser madre, sino que ellos habían recibido una promesa de Dios, que en ellos, en una simiente de ellos, en un hijo de ellos, venía la bendición para todas las familias de la tierra. Hoy día, ¿cuál debe ser la mentalidad de nosotros? Que a través de nosotros, de nuestros hijos, va a haber la bendición sobre toda la familia. No, nosotros somos familia bendecida porque Jesucristo está en nuestra vida. Pero como dice Malaquías 3:14, que Dios nos da hijos para que levantemos una generación para Él. Que formemos una generación para Él. Entonces, cuando planteamos que la voluntad de Dios es soberana y perfecta, que Dios tiene estos atributos de ser soberano y perfecto, ¿para qué Dios manifiesta? Romanos capítulo 9, versículos 19 y 20. ¿Para qué Dios manifiesta su soberana y perfecta voluntad? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Algo importante en una persona que tiene la revelación de que Dios es soberano y perfecto en su voluntad, es que esta persona en ningún momento cuestiona o alterca o pelea con Dios. ¿Qué le dijo María cuando Dios le dijo que iba a ser madre sin conocer varón? Y aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Y es algo inusual. Ocurrió esa vez y no ha ocurrido nunca más. Si alguna señorita, doncella viene y se aparece por ahí que le salió positivo la prueba de embarazo y dice, ningún hombre me ha tocado, no, fue algo por obra y gracia de Dios. Ahí aparece Luis, porque la gente le dice, sí, Luis.
¿Eh? Nadie le va a creer, porque ese hecho sobrenatural en persona natural, en el caso de María, ocurrió una sola vez y para siempre. Ahora yo oraba a Dios, Señor, yo alterco contigo, y se fue por lo suave. Si te llamo a orar y no oras, ¿estás altercando conmigo, sí o no? Sí. Si te mando a que leas la palabra, si te mando a que hables, atiendas a alguien, si te mando a que los quehaceres de tu hogar, la administración de los dones que tienes, la mentalidad, el comportamiento, y así está bien. Dios me hablaba que hay muchos aquí que creen que no altercan con Él. Se lo voy a explicar. Si usted no está teniendo los resultados que Dios dice en su palabra, seguramente usted no está en la voluntad de Él. Pero usted dirá, ¿pero cómo va a ser? Lo que pasa es que Dios dice sí, no o espera. Cuando conoces la voluntad de Dios y espera, tienes paz y tranquilidad. Y sabes esperar y te viene una seguridad tan tremenda que nada te mueve de eso. Todo lo que es voluntad de Dios da una espera tranquila. Yo voy a dar el ejemplo de Carlos y María, ¿sí? Que ellos no altercaron con Dios. Ellos llegaron aquí a la iglesia siendo novios, Dios los bendijo, fueron haciendo cambios y cosas. Cuando Carlos me dice, Carlos está estudiando en Francia, en un convenio de la UNED con... Carlos me dice, mire, me voy a casar. Yo pensé fue Ronald, Pastor Ronald, este tipo está enamorado. O sea, en Francia, en París, en la ciudad de las modas, donde hay muchos modelos y le aseguro que no son, o sea, son según las características de las mises, porque la belleza es superficial, solo está en los ojos de quien la mira. Porque hay tribus en África que las medidas europeas no son bonitas para ellas. Hay una tribu en África que mientras más gorda la mujer, más bonita es. Por ejemplo, en Latinoamérica usted ve una gorda y usted huye, pero allá la lleva a África y va un poco de africanitos detrás de ella. Yo creo que usted entiende que yo no estoy mintiendo. Entonces, cuando voy nuevamente ilustrando la vida de ellos, se casan, wow. Entonces, cuando me dicen, no me voy porque necesito la visa. Y yo, uy, Señor. Y bueno, si es voluntad tuya, Señor. Porque esa broma de casarse, que no le aprueben una visa, entonces, amor por teléfono. Él está haciendo el café aquí, él allá, el café allá, y bueno, ni así, porque no hay disparidad de los horarios. Pasa el tiempo, oramos, yo le pregunté, total, hoy llegó, ya tiene la visa, se la aprobaron y el 16 de febrero se va. Ve, o escuchen, la voluntad de Dios es perfecta. Es justa. Freddy, imagínate que te casas y a que a los 2 días te tienes que ir a otro continente, ni siquiera a otro país, a otro continente y dejar a la esposa. De verdad que Carlos tiene que haber viajado en el avión no sentado hacia adelante, sino como niño mirando hacia atrás. ¿Sabes lo que es casarse?
Que te tenga que ir a otro país y ella se queda. A ver si le dan una... Usted no diga, uy, yo no hago eso. No, no, él lo hizo, ellos lo hicieron. Bueno, el detalle está que cuando escucho hoy que ya tiene la visa, que ya va a viajar el 16 de febrero y que todo lo demás, oye, Señor, tú estás en este asunto. Pero porque ellos corrigieron todo lo malo que estaban haciendo. Y yo nunca les dije, mire usted esto y aquello que no se ta. Más ellos mismos, a mí me dio pena cuando Carlos habló conmigo, apóstol, mire, yo tengo que decidir esto y esto y esto y esto. Le dije, así es. Y como Silvestre, el gato con Piolín, que lo miraba y sudaba, me imagino. Aquí no se trata de dónde estás hundido, qué malo o qué consecuencias negativas tienes por hacer las cosas mal. Aquí se trata de corregir, porque Dios es un correccional. Vamos a Dios y Él nos corrige. Y cuando nos corrige, hay bendición. Hay bendición. ¿Quieres bendición? Hazlo bien. ¿Quieres bendición? Hazlo bien. Como Dios dice. Y como yo sé, como Dios dice, la Biblia dice cómo tienes que ser como soltero, cómo tienes que ser como soltera, cómo tienes que ser como casado, cómo tienes que ser como trabajador. Y gracias a Dios, ¿altercaron con Dios? No, enderezaron el camino, corrigieron. ¿Estaban peleando contra Dios? Sí, ¿lo estás viendo, María? Que eras enemiga de Dios. María era tan fregada que ni Dios pudo con ella. ¿Ok? Pero ahora María se va a montar en Air France, o no sé si en Iberia, haciendo escala en Turquía. Lo cierto es, ¿peleará el hombre con Dios? Ok, a lo mejor usted no ha podido ni siquiera montarse en una carretilla, pero por estar peleando con Dios. El día que dejes de pelear con Dios, sin darte cuenta que estás peleando, porque ojo, altercamos con Dios sin darnos cuenta que estamos peleando con Dios. O sea, una pelea pasita. Porque cuando no estamos entendidos de cuál es su voluntad es el cómo, el qué, el para qué y el cómo. Allí no se nos tranca la bendición, sino que ese no es el tubo o el canal de la bendición. El canal es otro. El dial es otro. No sé si me explico. El locutor que estás escuchando no es Dios. Tal vez es el mundo, es tu ego o Satanás. Y Satanás usa tu ego, el mundo usa tu ego, y todo eso es pura trocha. Cuando leemos el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer lo mismo? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. El poder de tu bendición, el poder de la forma que tú necesitas, lo tienes Dios. Pero el detalle es que Dios no te va a obligar, Dios no te va a agarrar por las manos, te va a aplastar la cabeza, te va a aplastar la barriga para que rebaje. No, Dios te va a hablar. Te va a hablar cuando lees la Biblia. Te va a hablar si buscas consejo. Y honestamente, cuando alguien busca consejo en estos días, a medida que uno pasa los años y va a ver lo más, de verdad a la gente hay que preguntarle si ya le preguntó a Dios. Si ya le preguntó a Dios. Cuando yo me di cuenta, estudiando en la escuela técnica, que habían libros
de electricidad que explicaban. Yo me puse a leer más los libros de electricidad. Cuando me di cuenta que en matemática, donde yo quedaba en el aire de la explicación del profesor, cuando me di cuenta que habían libros de matemática, yo me iba a los libros y entendía lo que los profesores o yo no sabía entender. Estaba tan tapado, que no les entendía, pero leyendo el libro lo entendía. Cuando usted no entiende algo de su vida, cuando usted se confunde porque usted ha hecho todo lo posible para que se le canalice algo, busque la voluntad de Dios, la escrita en la Biblia. Si es un asunto del amor, primero vea lo que es amor en 1 Corintios 13, lo que es el amor al prójimo. Por ejemplo, si usted va a tomar una decisión errada en cuanto a una relación de pareja y eso le va a traer malas consecuencias, pero no importa las malas consecuencias, es que usted quiere y usted está enamorado o está enamorada, déjeme decirle que el amor no busca lo suyo propio. Cuando tú te llevas por el medio a tus padres, a tu familia en una decisión, tú no estás amando a tu familia, tú estás buscando tu propia voluntad. El amor no busca lo suyo propio. Estoy hablando de solteros, casados, que se divorciaron sin buscar ayuda, no están amando a su familia. Ojo, cuidado. Papel aguanta todo, nosotros no somos de papel. Tenemos que tener cuidado cómo nos portamos. No hacer como hizo mi hija, papi, perdón. Y yo, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Me estaba pidiendo perdón prepago y cuando yo le dije, sí, hija, te perdono, agarró una revista que tenía de Hogar Cristiano y la rompió toda y las tres. Yo, ya va. Te perdono por acá y le hablé de los 5 principios. ¿Qué pasó? Dijo la mamá. Mi papá me pegó. Y mi mamá, ¿qué pasó, amor? ¿Por qué le pegó? Mira, y Normari lloraba como regadera. Las lágrimas le salían como regadera. Vas y recoge todo. Y a recoger todo. Una chipirucluna de 4 años creo que tenía. Que es tremendo, tan pequeño, ya viene la maldad en nosotros. Entonces, ¿cómo Dios nos moldea? ¿Cómo Dios nos hace? Su palabra. Si usted quiere cambiar, no venga aquí para que ore por usted, para que usted cambie. Usted cambia es en la mentalidad. Y cuando su mentalidad cambia, usted se rinde a Él. Y en ese rendimiento a Él, Dios comienza a darle la palabra y esa palabra es la que le va a abrir las puertas. El mundo funciona por la palabra de Dios, porque el mundo fue hecho por la palabra de Dios y está constituido de la palabra de Dios, y apenas escucha el mundo la palabra de Dios, el mundo obedece. Los que no obedecemos somos nosotros, porque estamos altercando con Dios nuestro punto de vista, nuestra forma de ser y nuestra posición. A un semestre de graduarme, ya yo tenía a mi mamá manco bajito con el cristianismo, ya ella admitía que orara, me buscaba a la familia para que orara, y yo me siento con ella, a un semestre de graduarme, y le digo, ma, yo puedo irme al seminario a estudiar para ser pastor. ¿Y sabes qué? Ella no me dijo que no. Ella me dijo, sí, pero primero te gradúas. Y honestamente, si ella me da un huequito, yo dejo la carrera a un semestre y me voy al seminario, Pastor Romero, porque sé que eso era mi vida. Pero ella me dio el sí, pero me puso condiciones. Pero ¿por qué yo tengo que obedecerla si yo
Dios está por encima de ella. Dios es soberano sobre esa señora. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo: honra a tu padre y a tu madre. Esa es mi palabra. Soy soberano con mi palabra. Antes de llamarte tienes que honrar a tus padres. Si yo dejo los estudios, me echo a mi mamá de enemigo, le siembro a mi mamá resentimiento contra la iglesia evangélica, además de hacer eso, yo estaba incumpliendo a Dios. Era un rebelde contra Dios. Porque yo no puedo usar la palabra a mi conveniencia. Era mal estudiante, era un flojo, no. Bendecido para bendecir. Es que yo no tengo esa perfección del apóstol. ¿Quién le dijo que yo soy perfecto? ¿Saben una de las cosas que más tenemos que aprender? En vez de aprender unos versículos bíblicos, aprender a obedecer. A Dios no. Papá, mamá, en la casa, cuando comenzamos a trabajar. Porque el que obedece a los que ve, obedecerá al que no ve. O rechazará al que no ve. O sea, obedecerá al Dios que no ve y rechazará al demonio que no ves. Podrás discernir cuando es Dios que te habla y cuando es Satanás que te habla. Y toda decisión incorrecta trae malas consecuencias en el tema de la familia, en el tema de la conducta y de las relaciones. Es que yo quiero. Si uno lee Romanos 9:16, lo que pasa es que, le voy a decir, mucha gente aquí viene y no lee la Biblia. Vienen como quien dice a que los santiguemos, le soplemos, se cayó, ay, me caí, y me caí, y me caí. Y uno le dice: no, no te caíste aquí, venías caído. Pero cuando uno lee Romanos 16, en esto es la voluntad de Dios, dice 9:16, porfa. Así que no depende del que quiere. No depende del que quiere. No es contigo, pero te voy a mirar a ti. Angélica, no depende de que tú quieras. Hermana Ana María, no depende de que quieras. Ismari, no depende de que tú quieras. No depende de que yo quiera. Si usted me preguntara, yo quisiera muchas cosas. Pero qué chévere disfrutar con la voluntad de Dios. Contento con lo que tengo, porque Él dijo que no me desamparará ni me dejará. Porque el día que te descontento de lo que tengo, me impaciento y trato de abrir trochas en la vida. Y en las trochas nos vamos a llenar de cadillos, nos vamos a meter pullas de monte, hasta podemos doblarnos un pie con una piedra, porque las trochas no tienen un buen acabado para caminar. Y trae consecuencias. No depende del que quiere ni del que corre. Imagínese, dejo los estudios, me voy al seminario porque Dios me llamó. Y Dios es más importante que mi mamá, y Dios está por encima de mi mamá, y a mi mamá que se la lamba un sapo. ¿Sabe qué ese día aprendí? Dios me dijo: ¿sabes qué? Aunque tu mamá te dijo algo que tú no querías escuchar, al obedecerla, la amaste. Señor, pues yo no sentía así cositas bonitas por mi mamá. No, la amaste al obedecerla. Cuando su cuerpo, o el cuerpo en que vivió, estaba en el ataúd, yo no le dije ahí: te amo, vieja. Yo se lo dije: viva. Y qué bueno cuando somos imperfectos, porque vivo es que se honra. Sino de Dios, que tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de María. De verdad tuvo fe en casarse. Loca perinola como somos los evangélicos. Sencilla, humilde.
atrevida a creer que le iban a dar la visa y le dieron la visa? No, Señor. Por lo menos oran por mí allá en la Torre Eiffel, ¿ok? Le voy a decir una cosa, en la fe los hijos van más allá de nosotros. Por fe, yo soy pastor de ellos y todo lo demás. No voy a negar que Dios me ha permitido viajar a nivel internacional, ¿sí? Pero estos hijos están cruzando el charco, el charquito que se llama Atlántico, lo están cruzando. Dios bendice a nuestros hijos más allá. Dios bendice a la juventud de esta iglesia más allá. La va a llevar más allá de lo que nos ha llevado a nosotros los pastores. Pero depende de Dios. No depende de lo que usted quiera. Depende de Dios. Porque si yo le comparto de Carlos la primera vez que habla conmigo, me dice: apóstol, mire, yo estoy aspirando una beca para irme a Francia. Cuando yo lo veo, Francia, y todo lo francés, estoy aprendiendo, es difícil, pero y de repente, ¡pum! Apóstol, me salió la beca. Apóstol, me voy tal fecha. Yo, wow. Todo legalito, todo legalito. Se casaron, todo legalito. Porque quieres ver bendición, tiene que ser legalito, como Dios lo dice. Te profetizo, vas a salir de tu casa. No, a ti no, vas a salir de tu casa. Porque tú vas a salir de tu casa y vas a ser libre. Pero graduada y casada. No abandonando los estudios y escapada. Pero no queremos escuchar eso, ¿verdad? Ay, el diablo está, oye, el apóstol. Hermano, ¿hasta cuándo Dios nos habla y no queremos obedecer? Definitivamente entiende que aunque sea suavecita o gritón, cuando no obedeces a Dios, los lineamientos que Él pone en su palabra, eres un rebelde gritón o un rebelde calladito. Eres una rebelde gritona o una rebelde calladita. ¿Okay? Entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y sabe qué es misericordia? Que no somos perfectos, pero Él tiene un propósito y una buena voluntad para nuestra vida, que nadie puede quitar esa buena voluntad porque es soberana. Y en ninguna otra voluntad yo voy a estar mejor, porque la voluntad de Dios es perfecta. Es justo lo que necesito, es justo, tal vez no lo que no quiero, pero es justo lo que me va a hacer una persona dichosa, tranquila y bendecida para bendecir en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, ore al Señor. Y si usted no está claro en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la vida, en cuanto a qué va a estudiar, en cuanto a con quién me voy a casar, seguro que no es el tiempo para esas cosas. Si oraste que Dios te hablara, te habló, ya. ¿Sabe qué? Si Dios te habló y le obedeces, vas a ver bendición. Primero va a haber una densa calma en tu corazón. Vas a tener una calma y una paz. Pero si estás resistiéndote y a pesar de que hayas escuchado, ocúpate de la rebeldía que hay en ti. Ocúpate de cuán rebelde eres. Soberano, perfecto. ¿Sabe? No lo obliga a uno. Es más, a veces nosotros nos ponemos demasiadas exigencias o demandas para agradar a Dios. Y lo único que tenemos que hacer para agradar a Dios es que no importa cómo eres, no importa cómo piensas, Él te ama. Solamente ir a Él y depender de Él. En el nombre de Jesús.
Y por eso ojalá hayan estudiado el canto, aquel que la buena obra empezó. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel en completarla en ti. Será fiel en completarla en ti. Recuerda, no puedes altercar con Dios, no puedes pelear con Dios. Y el poder de Dios está por encima de todo. Y nosotros somos barro, somos su creación. Y la creación no le puede decir a Él que no. O le puede decir que no, pero eso no le va a bendecir la vida. Sea feliz, esté tranquilo, tranquila, Dios le ama. Si Dios le habló, Dios le ama. Dios quiere liberar. Visualice, mírese hacia adentro. ¿Qué altercado tienes con Dios? Y sea libre de altercar con Él. Y dile que la buena obra que Él comenzó en ti, tú crees que Él es fiel en completarla. Aquí no se trata de edad, se trata de el amor que Dios te tiene. No depende de que yo quiera, ni de que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y si alguno necesita oración o cree que la necesita, si quieres ser liberado, conociendo la verdad te hace libre. Al leer la palabra de Dios hoy y creerla, eres libre. Sin supersticiones de que tenemos que orar por ti, no. Sin orar, eres libre. Su palabra te libera. Pero si requieres de la confirmación del Espíritu Santo en otras cosas y oramos por ti, puedes pasar. Puedes pasar al frente. Ahora. Que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Espíritu Santo, tú has hablado. Espíritu Santo, tú ministras, tú haces la obra. Oh Dios, sigue revelándonos tu soberanía, tu perfección. Sigue obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia opere, que tu presencia se manifieste en cada uno, Señor. Gracias por liberar, gracias por hablar, gracias por todo, Señor. Señor, a quien has llamado a una corrección, tú corriges. A quien tú estás dispuesto a bendecir, tú bendices. En todo, Señor. En el nombre de Jesús, llévalos con bien. Sé exaltado, sé glorificado. Y estoy seguro que tu palabra seguirá trabajando. Estoy seguro que tu palabra seguirá obrando.
Estoy seguro que tu Espíritu Santo obrarás. Libera sus mentes de atadura, libera sus corazones y sé exaltado, Padre. Y antes de irnos, entonamos otra vez el canto con todo el corazón para tu honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Aquel que la buena obra empezó, que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Gracias, Padre. Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Denle bien fuerte ese aplauso al Señor.